بسم الله الرحمن الرحيم. Siguiendo en la línea de los revivalismos modernos, reformismos modernos que demandan el retorno a un islam puro, hemos visto a los islamistas políticos en el vídeo anterior, de 1930 para adelante, y ahora vamos a hablar de un grupo, una serie de grupos, mejor dicho, que a partir de 1970 se arraigan en lugares del mundo, en lugares de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, que es la salafilla, la corriente salafilla, el salafismo. El salafismo es súper influyente en el mundo islámico de hoy como consecuencia de varios factores, pero los que llaman más la atención es obviamente las capacidades económicas de Arabia Saudí. Quiere decir, cuando una persona empieza a estudiar el islam y va a comprar libros, casi siempre obtiene libros emitidos o que proceden, originados en lugares del mundo salafís, generalmente en Arabia Saudí, debido a que la capacidad económica que tiene esta potencia pues es difícil que sea combatida por seguidores de, por ejemplo, el islam tradicional o los modernistas islámicos. Otro factor muy importante en la influencia que tiene el salafismo en el mundo de hoy es sencillamente que es la visión del islam que existe en Arabia Saudí. Antes hemos hablado de Mohammed bin Abdul Wahhab y cómo su alianza con el régimen saudí o con la dinastía saudí lo que ha hecho es asegurarse que con la creación de Arabia Saudí en 1932 los puntos de vista puritanos, en este caso de Mohammed bin Abdul Wahhab, se establecieron en la península arábiga. La salafilla es un producto de eso, y entonces el hecho de que Arabia Saudí es visto por muchas personas como el lugar original del islam, el lugar donde se ha originado el islam, y por tanto, por supuesto, es en muchos casos un vínculo inconsciente que hacen las personas. Por tanto, será un lugar donde el islam que se practica es el islam puro, y de hecho la prédica salafí insiste mucho en la idea del islam puro. Por tanto, para mucha gente eso es una confirmación de algo que casi intuitivamente se les ocurre, ¿no? Yo miro a Arabia Saudí y veo que practican este islam, que es el lugar donde está Mecca, la ciudad de Mecca, donde está la mezquita del profeta, la ciudad del Medina. Por tanto, esto crea en mucha gente la idea de que el islam que se practica ahí será el más puro. La salafilla como fenómeno, como todo fenómeno social, es decir, que ocurre entre seres humanos, es muy plural, y hay tipos de salafis muy diferentes, desde lo más moderado, tranquilo, hasta lo más intransigente. Y de hecho la intransigencia de los salafis más intransigentes es una de sus características más notorias. Salafilla se deriva de la palabra salaf. Salaf significa antecesor o predecesor, es decir, los primeros musulmanes, ¿no? Hemos utilizado esta palabra, varios grupos la han utilizado para aludir a los musulmanes primitivos, ¿no? Salaf significa a los predecesores musulmanes, y generalmente se entiende como una referencia al profeta Muhammad ante todo, sus compañeros, la generación siguiente, los tabi'un, la generación siguiente de los tabi'in. Y esto, ¿qué es lo que ocurre? Que se percibe salafilla como ideal de retorno al islam más puro que existe, ¿no? Salafilla, en resumen, cuando tú le preguntas a alguien salafí, ¿qué es salafí? Su respuesta es: salafía es entender el Corán y la Sunna, es decir, entender el libro de Dios y el comportamiento o el hábito práctico de su profeta de acuerdo a cómo lo entendían los primeros musulmanes. Esta postura se justifica de muchas formas. Por ejemplo, el profeta Muhammad dijo: mi nación se va a dividir en múltiples grupos, en múltiples sectas, y la secta correcta, simplificando, es aquella en la cual estoy yo y mis compañeros, ¿no? Por tanto, el ideal de volver al islam de los compañeros es justificado con textos del hadith. Luego tenemos, por ejemplo, el hadith del profeta: Khairun nasi qarni, los mejores de toda la humanidad son mi generación, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, y luego la generación que la sigue, y luego la generación que la sigue. Las diferentes narraciones varían un poco, pero el concepto general, que es el islam puro, es el de los primeros, ¿vale? Eso existe en el material de hadith, ¿no? Básicamente. Y luego, por ejemplo, otros hadiths como fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, el profeta dice: aferraos a mi ejemplo, mi hábito, y al hábito de los califas que me van a suceder, los rectamente guiados. Adheríos a esta sunna con los dientes, y absteneos de las innovaciones, ¿no? Os advierto en relación a las cuestiones novedosas en materia religiosa. Toda innovación es una desviación. Entonces vemos que este tipo de hadices, este tipo de textos, son muy repetitivamente utilizados por miembros del movimiento salafi o de los movimientos salafis para justificar su legitimidad
legitimidad. Otra cosa que utiliza mucho el movimiento salafi para legitimizarse es el hecho de que la palabra salafi como adjetivo calificativo, persona que siga a los salafi, era un término que utilizaron grandes reformadores del pasado y grandes eruditos musulmanes del pasado, ¿no? Como Ibn Taymiyyah, otra vez, y incluso Ibn Hajar al-Asqalani. Quiere decir, cuando alguien dice hay que ser salafi, ¿no? Quiere decir hay que seguir a los salaf, ¿no? Esa palabra que un día fue un adjetivo calificativo ahora se va a convertir en la seña de identidad de un grupo muy concreto. De hecho, el término salafi ya había sido utilizado por lo que ahora llamamos modernistas. Los que hemos llamado modernistas, como Rashid Rida, realmente eran salafis a su manera. Ellos también hablaban de retornar a un islam de los salaf a su manera. Por eso digo que un mismo término, depende de quién lo use y en qué contexto lo use y qué significado, qué connotación le esté dando de acuerdo al contexto en el cual él se encuentra, varía. Incluso si salafi significa volver a un islam puro de los primeros musulmanes, tanto los modernistas como los más puritanos y fundamentalistas se pueden llamar salafis. Todos ellos dicen estar queriendo volver a un islam puro y de este modo combatir la mala situación de los musulmanes. Sin embargo, claro, cada grupo define el término a su manera. En la corriente salafi moderna, se percibe a sí mismo de la siguiente forma. Hemos dicho que durante los 3 primeros siglos del Islam nacieron varias sectas y había una corriente principal que es Ahlul Hadith, los seguidores de la tradición del profeta y sus compañeros, que generalmente existía en el Hijaz, en la región de la península arábiga donde estaba el profeta Muhammad, ¿no? Ese grupo de personas que no se iban con las sectas, que seguían un Islam puro, que seguían exclusivamente la tradición del profeta y el Corán, no se metían en debates filosóficos sobre cuestiones metafísicas que no se pueden entender a través del intelecto, que huían de los excesos del intelecto, de los excesos de las sectas. Entonces esa idea de pureza, la idea de Ahlul Hadith, el salafía hoy en día se percibe como una manifestación de Ahlul Hadith. Si Ahlul Hadith, el consenso sobre los valores de Ahlul Hadith, de seguir el Corán y la tradición del profeta, fueron los que dieron nacimiento a Ahlul Sunnah como ortodoxia, entonces la salafía moderna se percibe a sí misma como Ahlul Hadith, la misma línea, y el verdadero Ahlul Sunnah. Cuando el Islam tradicional ha empezado a introducir elementos, ese Islam tradicional es rechazado por la salafía, y además la salafía dice: os habéis alejado del ideal de Ahlus Sunnah, nosotros somos los verdaderos Ahlus Sunnah, ¿vale? Es decir, existe una idea de que salafía hoy no es un grupo moderno, es la continuación histórica de esa verdad que siempre estuvo ahí, ¿no? De Ahlul Hadith, de Ahlus Sunnah. Entonces lo que hace la corriente salafi es dibujar una línea recta desde Ahlul Hadith, el consenso de Ahlus Sunnah, los eruditos más puros o que demandaban un Islam más puro, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, hasta la era moderna, Muhammad ibn Abdul Wahhab, Muhammad al-Shawkani, es decir, una línea recta. Este es el Islam puro. Siempre ha habido un grupo que ha estado llamando al Islam puro, que su manifestación de ahora somos nosotros, ¿no? Los salafis, y se defiende básicamente esta postura con el hadith del profeta, el hadith atribuido al profeta. Siempre habrá un grupo dentro de mi nación que estará zahirina al-haq, que estará claramente haciendo prevalecer la verdad o llamando a la verdad, ¿no? De una forma clara. Naturalmente, la salafía, el salafismo, condena el Islam, muchos aspectos del Islam tradicional, condena el dhikr en grupo, de hecho condena muchos aspectos del tasawwuf. Si no se puede decir que condena el tasawwuf entero, la tradición sufi en su totalidad, condena por ejemplo el dhikr en grupo, los recordatorios que hace la gente de Dios y repetición de nombres de Dios que se hacen en grupo, generalmente en la tradición sufi. Condena la celebración del aniversario del profeta con el argumento de que las primeras generaciones del Islam, el profeta y sus compañeros, amaban al profeta pero no celebraban su aniversario. Y entre otras cosas, por ejemplo, se condena también el shirk, el uso de amuletos, todos estos aspectos, la superstición, todos estos aspectos están arraigados en la cultura de muchos musulmanes, ¿no? Hay diferencia de opinión entre los salafis sobre cómo abordar cuestiones políticas determinadas, pero la postura general es el quietismo político, la idea de que no te metas en política, no critiques a los gobernantes, ¿no? Básicamente, hoy en día cuando oímos salafía pensamos en un entendimiento del Islam muy concreto. Ese entendimiento del Islam hasta cierto punto es el producto de es un producto bastante moderno de una evolución, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay varias personas que podríamos decir, varios pensadores o eruditos musulmanes que han contribuido a formar este fenómeno de la forma concreta, si se puede decir así, en la cual lo conocemos. Entre ellos, un erudito del hadith,
Muhammad Nasruddin al-Albani, que era de Albania, pero su familia tuvo que emigrar porque en Albania se estableció un régimen secularista y su familia, pues no acorde con esto, viajó a Siria, en Damasco. Ahí es donde se estableció Muhammad Nasruddin al-Albani y creció el Albani que conocemos todos, ¿no? El Albani, de hecho, leyendo la revista Al-Manar de Muhammad Rashid Rida, en la cual Rashid Rida estaba condenando el uso de hadices débiles en el Islam tradicional, porque en muchos aspectos el Islam tradicional utiliza hadices que no son sahih, no están en el nivel más alto de autenticidad de acuerdo a los eruditos del hadith. En muchos casos se utilizan estos hadices pues que son débiles para demostrar diferentes cosas de la religión, generalmente en aspectos de piedad y espiritualidad. Pues Rashid Rida en su revista Al-Manar estaba criticando algunos de esos aspectos. Muhammad Nasruddin al-Albani, leyendo eso, se interesó por esa idea y se interesó, nació una pasión, su pasión por el estudio del hadith. Y de hecho la palabra salafi como adjetivo calificativo fue utilizada por Rashid Rida en la revista Al-Manar y fue adquirida por Muhammad Nasruddin al-Albani, que probablemente es quien más influiría a la hora de convertir esta palabra en una seña de identidad de esta corriente. Otra persona que se considera padre del salafismo, si lo quieres llamar así, en el Yemen en este caso, fue un erudito llamado Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, que estudió en Arabia Saudí durante 2 décadas de la mano de grandes figuras, ¿no?, de la corriente. Dedicó mucho tiempo y esfuerzo en promover la salafía en su país de origen, es decir, el Yemen, y ahí de hecho creó la institución educativa Darul Hadith al-Khairiyya, donde recibió alumnos de todo el mundo. Hemos dicho que la salafía tiene gradaciones, ¿no?, como todo fenómeno. Dentro de lo que podríamos decir la forma de salafía más intransigente, resalta la figura de Rabi' bin Hadi al-Madkhali, cuya visión de la religión enfatiza mucho el concepto de señalar a las personas desviadas, ¿no?, señalar quiénes son las personas desviadas, y de hecho generalmente esto se hace a menudo a través de la culpabilidad por asociación. Hay muchos eruditos de finales del siglo XX, especialmente en Arabia Saudí, que son grandes figuras, ¿no?, podríamos decir, del salafismo como movimiento. Por ejemplo, resalta el gran mufti de Arabia Saudí, ¿no?, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymin o Salih bin Fawzan al-Fawzan. De hecho, muchos de los fatwas o de los veredictos religiosos que circulan entre musulmanes de todo el mundo proceden de estos eruditos, ¿no?